Título del artículo. Cerrar filas contra el fascismo golpista es cerrar filas con el pueblo. Autor. Sebastián León. Convertido en audio por el Instituto Marx Engels en julio del 2022. Comencemos. Ahora mismo, en el campo de lo que se suele llamar la izquierda, hay dos posiciones cerradas. La oportunista de derecha, que se va sumando a las filas del golpismo en su forma blanda. La bandera de adelanto de elecciones y ese muerto viviente en que ha devenido la consigna, que se vayan todos, hoy en manos de los demócratas, moderados y centristas. Y la oportunista de izquierda, enarbolada por algunos elementos trotskistas, maoístas, atrincherados en lo que Gramsci llamaba el rebeldismo elemental. Aquí el razonamiento dialéctico ha sido reemplazado por el analógico. Se trata de lucir orgullosamente la dudosa distinción de no haber defendido en ningún caso al gobierno pequeño burgués de turno, independientemente de las circunstancias concretas. Al día de hoy ninguna de las dos posiciones tiene, más allá de la retórica, arraigo alguno entre las clases populares. Fueron las clases populares las que pactaron con Pedro Castillo para llevarlo al gobierno. Este les prometió cambios profundos, pero al día de hoy, no ha cumplido sus promesas. No solo por el sabotaje sistemático y multilateral al que ha sido sometido su gobierno, desde antes de que ocupase el Ejecutivo, sino por su propia inacción, incapacidad y entreguismo. No obstante, Castillo no ha perdido el apoyo de las masas populares que lo pusieron en el gobierno. Estas han dejado escuchar su insatisfacción e indignación, pero permanecen a la expectativa de que el gobierno que eligieron cumpla con sus promesas. En la práctica las dos formas de oportunismo redundan en un cierre de filas con las fuerzas de la reacción. En un caso se habla de un adelanto de elecciones sin que haya habido ninguna modificación en el panorama político, ni en el orden institucional preexistentes a las últimas elecciones. De hecho, todos hemos sido testigos de una exacerbación de las tendencias reaccionarias entre los sectores de la oposición y de la población que reclaman la cabeza, figurada o literal, de Pedro Castillo. El segundo caso es un llamado a convertirse en un supercivísimo espectador, en la actual disputa política. Los oportunistas de izquierda, trotskos, maocos y demás apolíticos aficionados al cosplay, ironizan sobre quienes no nos hemos vuelto contra el gobierno, aduciendo que pensamos ingenuamente que este es un gobierno, en comillas, popular, radical, de izquierda, o peor aún, revolucionario. Señalan el hecho incuestionable de que cuando el gobierno ha retrocedido en sus peores desaciertos, esto ha sido por presión de las masas populares. Curiosamente, estamos de acuerdo en ese punto, pero de ello concluimos que existe todavía un pacto implícito entre este precario gobierno y el pueblo que lo puso en el poder. Y que más allá de cualquier intencionalidad por parte de Pedro Castillo y su entorno, está en manos del pueblo forzarlo a reencaminarse, o, llegado el caso, si fuera la voluntad popular, derribarlo. Desde el primer momento, la victoria inminente de Castillo fue un catalizador que exacerbó a las fuerzas más reaccionarias de nuestro país. Hoy el golpismo contra el gobierno de Pedro Castillo no representa la lucha contra un individuo. No es tampoco, ciertamente, la lucha entre el proletariado y la burguesía en forma pura. La forma que hoy toma la lucha de clases en nuestro país es la de un choque más primario, un choque racial y colonial, entre castas, entre una élite conformada por una burguesía y una clase media criolla, altamente reaccionaria, que con el derrocamiento de Castillo buscan más que solo librarse de un individuo indeseable. Y una masa popular racializada, radicalmente otra ante sus ojos, a la que buscan domesticar desesperadamente. Aquellos buscan escarmentar a esta plebe, en comillas, bruta e inculta, reeducarla y disciplinarla para que no ose ejercer nuevamente sus derechos democráticos contra sus intereses. Se trata de dar un paso fundamental hacia la restauración de un pongaje que hubieran querido que no terminara nunca. Es ese sector reaccionario el que hoy busca recuperar el poder mediante un golpe de Estado, fuerte o blando, y los oportunistas están más que dispuestos a otorgarle su beneplácito. Hoy el cierre de filas en torno al gobierno de Pedro Castillo, contra el golpismo, no es como el cierre de filas al que años atrás nos instaban el Nuevo Perú y otros sectores de la llamada izquierda, cuando nos exigían que blindáramos a representantes de la oligarquía como Vizcarra o PPK.
Tampoco se trata de una muestra de apoyo incondicional al gobierno. Se trata de un cierre de filas contra el fascismo, que es ante todo un cierre de filas con el pueblo. Hay que recordar a algunos que el fascismo es más que un puñado de símbolos, eslóganes y banderas. El fascismo se vive cuando un sector cada vez más grande de la llamada clase media y la burguesía en nuestro país asiente ante la perspectiva de una limpieza étnica o de un nuevo pongaje por razones económicas y lo llama patriotismo. Cuando han perdido todo pudor en defender el supremacismo criollo y están dispuestos a usar cada recurso en su arsenal para poner de rodillas a su enemigo. Aun si eso implica violentar hasta la última regla de ese orden democrático que dicen defender. Por supuesto, el cierre de filas contra el fascismo no debe limitarse a enfrentar al golpismo de manera reactiva. Aún más fundamental en este momento es organizar y agitar a las masas, concientizarlas y apoyarlas en sus reclamos legítimos contra el gobierno, crear órganos políticos que impulsen la bandera de la Asamblea Popular Constituyente y la nueva Constitución, y sirvan de plataforma para la creación de una alternativa política frente al fascismo y sus huestes. Pienso que hoy toca recordar la lección del maestro de Marx, ese filósofo prusiano de apellido Hegel, que en el contexto de las agitaciones antirrepublicanas y antisemitas de su tiempo, observaba que en ocasiones, la valentía no consiste en atacar a los gobiernos, sino en defenderlos. Fin del artículo. Gracias por escucharnos. Te agradecemos suscribirte al Instituto Marx Engels, para enviarte por correo nuestras publicaciones. Y no te olvides de compartirla con tus amigos, en las redes sociales.